Muy buena tarde, les saluda Kelly Calle y pues feliz de encontrarnos un día más en este ciclo de conferencias y todas orientadas a aportar valor a toda la comunidad de docentes universitarios que están listos para aprender. A nombre de el área de gestión docente, de calidad académica, docente y curricular, quien está organizando este ciclo de webinars, y por supuesto gracias a nuestros invitados que están muy dispuestos a aportar en este propósito. A nombre de la Universidad San Ignacio de Loyola, vamos a presentar a nuestro invitado. Él se conecta desde Uruguay, el magíster Edgardo Martínez Simariov. Él es presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivo de Uruguay. Es conferenciante internacional y consultor en empresas nacionales y transnacionales. Su formación y trayectoria como experto en ciencias de la comunicación, coaching, psicología aplicada al marketing y gestión de la calidad le han transformado en un técnico con una muy amplia visión para aportar ideas y soluciones prácticas en diferentes campos de la gestión empresarial. Pero además tiene un amplio bagaje como docente universitario y en esta ocasión él es un apasionado de la neurolingüística, de la neurociencia y, por supuesto, quiere aportarnos en relación a esa materia. El tema que abordaremos hoy es neurociencia para lograr un aprendizaje significativo. Y, por supuesto, previamente a dar paso ya a nuestro invitado, les comentaré que vamos a tener una intervención de nuestro ponente por unos 45 minutos aproximadamente y al final daremos paso a un espacio de preguntas y respuestas. Y por supuesto, ustedes ya pueden ir haciendo sus preguntas aquí en el espacio respectivo y al final iremos leyendo sus preguntas. Bienvenido, mi estimado amigo Edgardo, y pues gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los que llegaron en hora, esos 53 que están ahora, de los casi 200 los que estaban inscriptos. Un gusto estar con ustedes. Les saludo desde el Instituto Universitario Francisco de Asís, Punta del Este, Uruguay. Y vamos a comenzar en esta presentación. No solamente pueden hacer preguntas al final, pueden hacer preguntas a lo largo de la disertación o hacer un comentario o algo por el estilo. Simplemente los micrófonos están cerrados por una cuestión de evitar sonidos ambientes que distorsionen, pero bueno, simplemente prenden un segundito el micrófono y hacen una intervención, una pregunta, si así lo desean. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Primer elemento importante que seguramente muchos de ustedes ya conocen es que la mente no distingue entre la realidad e imaginación. Lo que pasa en el mundo, ¿verdad? De alguna forma genera en ti una emocionalidad, genera reacciones en tu cuerpo, genera instancias de aprendizaje. Pero lo interesante de todo es que la realidad y la imaginación pasan por los mismos circuitos. Por consiguiente, yo puedo aprovechar recursos de la imaginación para potenciar mi aprendizaje, para potenciar mi experiencia. Y esto de la realidad e imaginación lo ves todos los días, cuando ves una película, por ejemplo, vas al cine, ahora últimamente no vamos mucho al cine, vas al cine y al muchachito lo están persiguiendo porque lo van a asesinar. Y bueno, y uno se pone nervioso, se pone preocupado, y si es una película romántica, probablemente alguno salga llorando, los hombres no, porque nos secamos los ojos antes de salir, pero ¿está pasando algo? No, es un actor, es una película, pero sin embargo, tu mente, tu cuerpo reaccionan a la imaginación. Elemento importante entonces que tiene que ver con las neurociencias. La primera actividad es, te voy a pedir por favor, si estás solo o sola, igual hacelo. Sonreír a la cámara o sonreír al vecino que esté contigo, ¿verdad? Elemento importante, porque cuando tú sonreís a alguien, o cuando estás bostezando, por ejemplo, se activa un mecanismo interesante. Se ponen en juego lo que se denominan las neuronas espejo. Estas neuronas espejo son, de alguna forma, un recurso que tenemos nosotros como seres sociales para, de alguna forma, aprender por imitación. De alguna forma, reflejarnos en el otro que nos está sonriendo, que está bostezando, o que de alguna forma nos está transmitiendo valores, satisfacciones, tristezas o cosas por el estilo. Esas neuronas espejo son una especie específica de neuronas
que además fueron descubiertas hace muy pocos años, 10, 15 años, una cosa por el estilo, que se activan en nuestro cerebro al observar acciones, emociones y sentimientos de los demás para sentirlos como propios. Es decir, son neuronas que tienen un carácter social, y esto es un elemento importante. Estas neuronas espejo, entonces, que tienen que ver muchísimo con mis relaciones con los demás, pero tienen que ver también con el proceso pedagógico, están relacionados con nuestra capacidad empática. Son neuronas fundamentales para el desarrollo psicosocial de la persona. Ahora, frente a estas neuronas espejo, que de alguna forma hacen que justamente espejes lo que está pasando, ¿quién está rodeándote? ¿Y cómo esa situación, esas personas están influyendo en ti? En cuanto a las emocionalidades, en cuanto a las conductas, y cómo la estás espejando. Cuando uno es un bebé, de alguna forma, uno ve que el bebé te sonríe cuando vos le sonreís. ¡Wow! Funcionan estas neuronas. Bueno, también funcionan lamentablemente negativamente en lo que tiene que ver con tus reacciones frente al mundo que te adicionan. Por otra parte, hay otro fenómeno interesante que muchas veces nos complica la vida en los procesos de la comunicación, que tiene que ver con que tu mente, que está preparada ¿para qué? Está preparada para proteger, está preparada para guardar energía, ¿verdad? Por consiguiente, en muchísimos casos, sus percepciones del mundo, sus interpretaciones, de alguna forma tiende a simplificarlas. Y así entonces podríamos decir, entre comillas, que la mente simplifica todo en blanco y negro, en una cosa u otra, y genera rutinas. ¿Por qué las rutinas? Porque cada vez que yo voy a tomar una decisión, ¿saben lo que pasa? Sufro una pequeña mini angustia. ¿Por qué? Porque frente a una decisión, cualquier sea, yo no sé el resultado de mi acción hasta que no la hice. Imagínate que vas a comprarte algo, por ejemplo, algo que no conoces, incluso algo de valor. ¿No será que en tu cabeza pasan ciertas cosas, consideras esto, consideras lo otro? Nuestro cerebro, entonces, como decía, está preparado para protegernos, para ahorrar energía. Para ahorrar energía es parte de eso. Por consiguiente, nos evita lo que la gente de marketing llama como la mini angustia de la toma de decisiones del consumidor. Y entonces generamos rutina. Imagínate que cada mañana te levantaras y decías, me levanto, apago el despertador, no lo apago, me visto, no me visto, me baño, no me baño, me lavo los dientes, tomo el auto, no lo tomo. Cada una de las cosas que hacemos las hemos rutinizado porque es parte del proceso. Y eso, obviamente, muchísimas veces atenta en lo que tiene que ver con nuestros resultados y en lo que tiene que ver con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Las neurociencias, que son un campo realmente impresionante y cada vez en mayor expansión y cada vez mayor estudio, también hay un montón de gente que habla de neurociencias y las mezcla con cualquier cosa y en realidad no está hablando de esto, ¿verdad? Estas neurociencias nos ayudan, por ejemplo, a comprender por qué es tan difícil cambiar los comportamientos humanos, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con las nuevas prácticas, ¿verdad? Y por qué una persona tiene que llegar a sus propias conclusiones para resolver el problema. Yo soy, creo que lo decía Kelly por ahí, un coach profesional, quiere decir, o un facilitador del potencial humano. Nosotros no aconsejamos, no te decimos lo que tienes que hacer, no te enseñamos nada. De alguna forma es que lo que hacemos es detonamos tu propio proceso a través de la pregunta, a través de la intervención. ¿Para qué? Para que llegues a tus propias conclusiones. Porque no es lo mismo que yo te diga esto se hace así, a que tú te des cuenta cómo se hace, que aprendas, a que lo incorpores, a que lo descubras, cuando eso tu descubrimiento te potencia en tus resultados. Pero además hace falta tiempo para aprender nuevas habilidades y competencias. No se aprende de un momento a otro. Ahora vamos a ver algunos elementos que se conjugan en las neurociencias con el proceso de aprendizaje. Fíjate tú, cuando aprendemos algo, cuando hacemos algo por primera vez, lo que se genera es una conexión física, una especie de diminuto filamento neural, quiere decir una serie de células nerviosas, que en el futuro nos van a permitir volver a acceder a esa emoción, a ese comportamiento. Quiere decir, en la medida que aprendo algo, ¿qué hago? Genero en mi cerebro una pequeña red neuronal especializada en qué? En eso que acabo de aprender, ya sea para usarlo en el futuro, ya sea para reproducirlo o para que sea. Seguramente ustedes lo tienen muy claro, porque se repite muchísimas veces por ahí, que más o menos se dice que un hábito se desarrolla a lo largo de 21 días, es más o menos, no es tan así, pero bueno. ¿Y qué va pasando
cuando uno repite, les voy a dar un ejemplo deportivo para que les quede mucho más claro. Yo aprendí un movimiento, y ese movimiento de alguna forma generó esa red neuronal, ¿verdad? Esa red neuronal, en la medida en que yo repito sistemáticamente el movimiento, o estudio tal cosa, o practico tal cosa, de alguna forma se va reforzando. Se va haciendo más amplia, se va haciendo más densa, se va transformando en una especie de supercarretera. Se habla de las redes Hebbianas, ¿verdad? Porque el aprendizaje está basado en justamente la modificación de esas conexiones sinápticas entre neuronas. Cuando sistemáticamente se repiten, se activan, aumenta la conductividad. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas te salen mejor, que las cosas te salen más rápidas, que cada vez son más eficientes. En lenguaje sencillo podríamos decir que la repetición fortalece la nueva red, pero la repetición no es repetir una cosa en forma sistemática, por ejemplo, como alguna gente que aprende algo de memoria, sino de alguna forma es procesar dentro de tu cabeza, o en el caso, el ejemplo físico que decía, hacer un ejercicio, ya sea en forma física o en forma mental, porque como dije hace un ratito, un elemento importante es que tu mente no distingue entre realidad e imaginación. Por consiguiente, yo podría, por ejemplo, o puedo en realidad entrenar un movimiento físico simplemente imaginándolo y no solamente efectivamente haciéndolo. Así entonces tenemos que permanentemente nuestra mente, la mente del estudiante, tu mente, poco a poco, todos los días, se va reconstruyendo, va generando nuevas redes neuronales. Podemos hablar entonces del fenómeno de la neuroplasticidad, que es esa capacidad de tu cerebro de modificar sus conexiones y redes neuronales durante toda su vida. Así, por ejemplo, esa red neuronal que tenías para andar en bicicleta y que de repente hace muchos años no estás usando porque no estás subiendo una bicicleta, ahora en estos tiempos de coronavirus y cosas por el estilo, hay mucha más gente volviendo a la bicicleta. De repente cuando subís te cuesta un poquito, porque claro, ¿sabés lo que pasa? Cuando una red neuronal no la estás usando, un conocimiento, una práctica, tu cerebro, que está preparado, como decíamos, para protegerte, para ahorrar energía, ¿qué hace? La va podando, la va cortando, la deja en desuso, y poco a poco vas perdiendo. Pero en cambio, cuando tú estudias, cuando tú practicas, sistemáticamente esa red se va transformando en una especie de supercarretera. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos pasa por esas conexiones y redes neuronales de nuestro cerebro. Por consiguiente, elemento importante en el proceso de aprendizaje tiene que ver con fortalecer esta neuroplasticidad. Cuando sistemáticamente decíamos, aprendés algo, y lo practicás, lo estudiás, fíjate lo que pasa en la mente de muchos de nuestros alumnos. Hacen lo que se llama fechar la memoria. ¿Se preparan para cuándo? Se preparan para el lunes, que el lunes tiene el examen. Están fechando la memoria. El lunes después del examen, ¡pah!, tiraron todo a la papelera de reciclaje. ¿Por qué? Porque en realidad no estaban estudiando para aprender, no estaban incorporándose conocimiento, no lo estaban razonando, lo estaban simplemente memorizando para rendir un examen. Pero cuando tú sistemáticamente practicás, estudiás, imaginás cierta cosa, que es un refuerzo importante, se va gestando esa supercarretera hebbiana, esa supercarretera que hace que nuestros resultados, que nuestras emociones, que nuestros conocimientos puedan ser procesados cada vez más rápido, cada vez más eficientemente, ¿verdad? Así entonces podemos decir que se genera una especie de supercarretera neuronal, que nunca deja de crecer y hacerse más intrincada. Y tiene que ver con el proceso. Veo que hay varios chats, no sé si hay alguno para mí, a ver, voy a mirar un segundito. No, soy profesor, no sé qué, empezaron a llegar. Están grabando, me están pidiendo, me están preguntando si va a haber una cosa así. Están grabando el video, sí. Cuando Dime. haya preguntas, yo te las hago llegar, Ah, tranquilo. bueno, Estoy pendiente perfecto. del chat, sí. Perfecto, con muchísimo gusto. Bien, pero la pregunta era justamente si va a haber la disposición de las diapos, y quiero decirle que sí, porque lo están grabando. Pero tiene copyright, derecho de autor. Muy bien. Por consiguiente, un elemento en juego que tiene que ver es el cambio de un hábito y la red neuronal, quiere decir, un aprendizaje que sustituye otro, o un aprendizaje que simplemente es nuevo. Por consiguiente, un elemento importante, se debe aceptar un nuevo comportamiento o emoción durante un tiempo suficiente. ¿Para qué?
para que se desarrolle esa neuronal especializada en ese nuevo conocimiento. Por otra parte, como dije hace un momento con el ejemplo de la bicicleta, si se suprime durante un largo tiempo la utilización de un viejo camino, la conexión neuronal se va debilitando, se va atrofiando, se va de alguna forma podando. Pero en la medida que vamos alimentando ese conocimiento, van haciendo entonces esa supercarretera que afianza nuestra conducta, nos hace más eficientes, hace que las cosas se hagan mejor, más rápido, efectivamente. El asunto, y que te joroba mucha veces la vida, es que también manejamos emociones negativas, como la ira, el destrato a alguien, la tristeza, la frustración, el rencor. ¿Y qué pasa? Cuando sistemáticamente manejas emociones negativas, también estás reforzando la conexión neuronal de esas cosas negativas que de alguna forma te están afectando. Y obviamente eso hace que aumenta la probabilidad de volver a hacerlo. A veces no nos damos cuenta porque las emociones estallan y uno reacciona frente a un tipo de situación. El asunto es darse cuenta. Yo, por ejemplo, me pasa, a veces estoy en una calle solitaria, en un barrio que no conozco, y cuando uno está en un lugar medio desconocido, oscuro y demás, te viene un poquito de miedo, ¿no es cierto? Y tu cuerpo reacciona, preparándote para defenderte de cualquier cosa que suele suceder. Como yo sé que ese miedo está en mi mente, me digo, Edgardo, está en tu mente. ¿Por qué? Porque las emocionalidades muchas veces te desbordan, asumen el control de vos y en definitiva hacen que actúes de una forma u otra. Cuando las emociones negativas son repetitivas, en realidad estás desarrollando la probabilidad de volverlo a hacer. Elemento importante en juego. Así entonces, por el contrario, para tener una visión positiva de la vida y del mundo, tenés que reafirmar una emocionalidad positiva en forma sistemática. Yo a veces me veo negativo, me veo triste, es muy difícil en general, soy muy positivo en las cosas de la vida, pero cuando me veo triste, por ejemplo, o cansado, por el estilo, uno a veces está emocionalmente caído, tu cuerpo también lo está diciendo. Por consiguiente, cuando tomo conciencia, primero, por supuesto, abro mi cuerpo para sentir, para apoyar con mi cuerpo la mente, pero le digo a mi cerebro, le digo, no, pará, wow, todo está bien, y estoy alimentando el bienestar de mí. Un elemento que juega también, y acá les voy a contar un ejemplo, ahora mi hija tiene 22 años, pero cuando era pequeña iba al, no sé cómo se llama, en Perú, pero acá le decimos el jardín de infantes, o jardinera, o la preprimaria, ¿verdad? Iba a buscar a mi hija al colegio, en general iba mi esposa, por un tema de horario de trabajo, ¿verdad? Y en la última hora, cuando llego, estaban más o menos 200 niños correteando por el gimnasio, y había una enorme cantidad de madres, el único padre que estaba yo ahí, y mientras esperábamos que salieran los niños, entonces se abre una puerta, y viene una especie de vaho, de vapor, y entonces una madre dice, ¡ay, quiero la patita! ¿Qué quiere decir? Imagínate que estás en un gimnasio masculino, con 20 tipos que acaban de jugar al fútbol, y se sacan los zapatos y tienen una aromita realmente bastante impresionante. No vas a decir, ¡ay, quiero la patita! Vas a decir, ¡qué horror! ¿Por qué? Porque acá hay un elemento importantísimo, es la afectividad, sesga tu percepción. La emocionalidad hace que la gente aprenda. Hay una carga afectiva cuando estás... Y la carga afectiva tiene que ver con... Si tú me estás escuchando ahora, es porque tenés una carga afectiva positiva con lo que estoy diciendo. Porque te parece interesante, porque te parece divertido, porque te parece lo que sea, o porque sentís que aprendes algo. Quiere decir, hay una carga positiva. Pero si no hay una carga emocional positiva, el aprendizaje realmente no se establece apropiadamente. ¿Por qué? Porque permanentemente filtramos la realidad a partir de la emocionalidad. Fíjate lo que pasó a Kelly Calle, que recién me acaba de presentar. Hoy consiguió al chico de seguridad y está enamorada y parece que vuela. Entonces llegó a la oficina, llegó a la universidad y ¡wow! Se caen las estanterías, pero ella está volando porque la emocionalidad la embarga. En cambio, alguno de los participantes de repente se peleó con su jefe, con su suegra, y entonces llega a la universidad o a la oficina y tú amablemente decís buenos días,
y ahí te maltrata y te dice un insulto. ¿Por qué? Porque la emocionalidad sesga la percepción de las personas y de alguna forma hace que actuemos de una forma u otra. Y ya vimos que además cuando el otro está proyectando lo negativo, ¿qué está haciendo? De alguna forma esas neuronas espejo hacen que yo tenga una tendencia, así como tengo tendencia de bostezar, como vos cuando tú bostezás, tengo una tendencia a engancharme, ¿verdad? La emocionalidad sesga la percepción, pero la emocionalidad también es elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? La emocionalidad marca la percepción y afecta nuestras decisiones. ¿Qué emocionalidad está en juego? Perdón que se me pasó esto acá. ¿Qué emocionalidad está en juego? Cuando aprendés, cuando enseñás, cuando interactúas con los demás. Otro elemento importante tiene que ver con la comunicación. La gente cree que porque habla se comunica. Muchas veces hay una serie de mitos, ¿verdad? Algunos dicen que las relaciones personales fracasan porque no se dicen las cosas. Otros dicen que el diálogo es fundamental para resolver problemas o de pareja. O dice otro mito, conversando la gente se entiende. El problema es que yo digo lo que digo, pero tú, interpretás lo que interpretás. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú estás interpretando. Porque además, mientras yo estoy conversando contigo y te estoy contando esto, y además no te estoy viendo porque estoy mirando una cámara, ¿verdad? Tú tenés tu propia película interna, en que yo te dije algo y te acordaste de no sé qué, viste algo en la pantalla y permanentemente tenés una película interna, una conversación interna que te va diciendo cosas, que algunas veces te saca de foco, otras veces te sirve para enfatizar o para marcar un elemento importante. Pero además, las formas, yo por ejemplo hablo español, ¿verdad? Hablo un poquito de uruguayo, un poquito de peruano, soy bilingüe en ese sentido, pero de repente utilizo algún modismo que vos no entendés. Esto no se trata de modismos, esto no se trata de subculturas, trata de conceptos, porque mi concepto sobre tal cosa es absolutamente diferente al tuyo, porque cada uno de nosotros interpreta la realidad de acuerdo a varios elementos que vamos a ir viendo ahora y que de alguna forma distorsionan. Cuando yo estoy con un grupo humano, una clase, alumnos de primaria, secundaria o la universidad, estoy conviviendo con muchas tribus urbanas que tienen sus creencias, que tienen sus valores, que tienen sus prácticas, que tienen sus formas de hablar, que tienen sus creencias. Fíjate lo que acaba de hacer Kelly recién, y uno de los muchachos ahí del equipo me dice, ¡ay, qué horrible, qué espantoso! En cambio otro me dice, no es para tanto, porque algo tan sencillo como los valores hace que vos juzgues la realidad de una forma u otra, así como las emociones, los valores, mis experiencias sobre cualquier cosa son diferentes a las tuyas, pero vamos a ir avanzando en esto. Muy bien. Otra cosa que muchísimas veces escuchamos es, sí, dale que te escucho, dale. ¿Cuál es la respuesta a eso? Dale que te escucho. ¿Y sabés lo que pasa? El dale que te escucho, si no estás explicitando las intenciones, quiere decir, no estoy mostrando con mi mirada, con mi cuerpo, que te estoy escuchando, el otro que está percibiendo. Está percibiendo que no lo estás escuchando. Eso hace que se desenganche. Tal es así que incluso en las reuniones sociales, cuando queremos desatender a alguien, porque de alguna forma no nos gusta, no sé, pesado o lo que sea, ¿qué hacemos? Dejamos de prestar atención y el otro empieza a percibirlo inconscientemente y de alguna forma te resulta zafarte más fácil. Por consiguiente, y esto lo hacemos muchísimo incluso en el diseño de procesos de atención al público, en gestiones de ventas. Quiere decir, hacer explícitas las intenciones, que mi cuerpo, que mi mirada, que el énfasis de mi voz te diga que efectivamente te estoy escuchando. Por consiguiente, una clave fundamental de las comunicaciones interpersonales, que ya vimos que están nubladas por muchas cosas, es explicitar las intenciones. Hay un elemento importante en la comunicación humana y en la comunicación entre el alumno y el docente, que a veces podemos observar muy claramente, que es lo que podemos denominar la coherencia de los dominios. ¿Qué es eso de la coherencia de los dominios? Como lo llamamos en el área de coaching. Por ejemplo, bueno, estoy muy contento de estar en una charla sobre esta noche.
Mi cuerpo, no sé si lo viste en la cámara, tampoco te estaba diciendo eso. Te lo estaban diciendo mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que había una incoherencia entre mis palabras, mi emocionalidad y mi conducta. ¿Y sabes lo que pasa? La gente privilegia en la interpretación las conductas. ¿Cuántas veces, Edgardo, ¿estás contento? Sí, sí, estoy muy contento. Y vos sabés que no está contento, porque te lo dijo en un determinado tono, porque la gente privilegia las emocionalidades y privilegia tu cuerpo. ¿Qué estás diciendo con tu cuerpo, con tus emociones? Y la coherencia de los mismos cuando estás frente a una clase, cuando estás intentando comunicar algo. ¿Eh? Te dije que no estoy enojado. Le estás diciendo que no estás enojado, pero te lo estás diciendo con un énfasis, con una carga emocional negativa. No hay coherencia en lo que estás diciendo. Y obviamente la distorsión en la percepción es muy fuerte en tu alumno, en tu contraparte comunicacional. El asunto, como dije hace un rato, es que yo digo lo que digo y tú interpretás lo que crees que estás interpretando. Lo que estás interpretando es lo que yo necesito que tú interpretes. Es lo que yo necesito que tú aprendas en este proceso, en esta conversación. El asunto es que cada uno ve lo que cree ver y escucha lo que cree escuchar. Y obviamente eso genera una profunda distorsión en nuestros procesos de intercomunicación personal y fundamentalmente, porque estamos hablando de docencia, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como decía recién, hay una coherencia entre los elementos, por consiguiente, cuando hablamos de lenguaje, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de la palabra, el cuerpo y las emociones, porque todo está. Fíjate la palabra no. La palabra no quiere decir no, pero eso te puede decir no, 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 no. Y te estoy diciendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la entonación de ese no, si bien me ves una parte de mi cuerpo en la pantalla, si vieras todo de alguna forma podrías entender mejor, no está diciendo lo mismo. Porque la comunicación es el conjunto de palabra, cuerpo y emociones. ¿Qué estás diciendo frente a una clase? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y qué está percibiendo la gente? En nuestras interrelaciones con los demás y con el mundo, utilizamos el lenguaje para conversar. Pero no solamente para conversar con el otro, para conversar conmigo mismo, porque yo me converso a mí mismo, porque yo me cuento cosas, porque yo pienso incluso con palabras. Ahora, por ejemplo, yo podría decir, ay, me olvidé de dar el ejemplo de no sé qué, porque permanentemente te estoy hablando a vos, te estoy hablando a ti, y sin embargo, adentro de mi mente hay toda una serie de procesos que tienen que ver con eso que estoy queriendo decir. Ahora, vamos a ver algunos elementos que cómo influye el lenguaje en nosotros y cómo influye el lenguaje en mi relación con los demás. Vamos a ver el lenguaje como descripción de la realidad y creación de la realidad. En descripción de la realidad, el lenguaje no describe nada. Cierto, hay una serie de cosas que yo te digo y vos entendés, ¿no es cierto? Pero hay otras que son específicas tuyas, porque un elemento importante en la comunicación es que la percepción es selectiva. Quiere decir, elijo elementos de la realidad, fragmentos de la realidad, a lo que les presto atención. Pero tú y tú, le prestas atención a otros elementos. Y a veces, muchas veces, que estamos hablando con alguien, ¿te acordás de tal cosa o tal otra? Y el otro, la otra no se acuerda de nada, porque le prestó atención a otra cosa. Pero además dijimos que la emocionalidad de alguna forma hace que le prestes atención a algo o juzgues algo de determinada forma. Pero además hay en juego otro elemento importante, que nosotros denominamos las distinciones. ¿Qué es eso, las distinciones? Distinción viene de distinguir. Imagínate si alguna vez se te rompió el auto, por ejemplo, o la moto, o fuiste al mecánico con alguien, seguramente si el motor funciona, el mecánico te va a decir, a ver, prendelo. Tú lo prendés, el auto hace prrr, y el mecánico te dice, le está fallando no sé qué. Quiere decir, los dos estamos ante la misma realidad, los dos sentimos el prrr del motor, pero él o ella perciben cosas que nosotros no percibimos,
porque no tienen las distinciones que tenemos nosotros. En las últimas elecciones nacionales en Uruguay, estaba con mi esposa recorriendo una ciudad del interior y había un gran cartel de un candidato político, y entonces mi esposa me dice, se nota que es un desprolijo. Le digo, ¿de dónde sacás que es un desprolijo? Dice, ¿no ves que tiene los dientes torcidos? Mi esposa es dentista, odontóloga, por consiguiente mira cosas que los seres humanos no miramos, y veía cosas que yo no veía, ¿verdad? Quiere decir, estamos frente a una misma realidad, pero tú ves una cosa y yo veo otra. Tú interpretás y describís la realidad de una forma y yo de otra. Pero vamos a ver otro elemento en juego y enseguida voy a avanzar un poquito sobre eso de la descripción de la realidad. Vamos a hablar de la creación de la realidad, para la cual les voy a contar un ejemplo. Yo era ministro de la Corte Electoral de Uruguay, magistrado electoral, no sé cómo se llaman ahí en Perú. En determinado momento nos invitaron como observadores internacionales a un referéndum confirmatorio de Evo Morales, cuando Evo Morales era todavía el presidente de Bolivia. Y en Uruguay, como en países de Europa o Estados Unidos, no estamos acostumbrados a la población autóctona, a lo que se llaman muchas veces indígenas o indios, porque acá prácticamente fueron extinguidos, ¿verdad? Por consiguiente, los europeos y los norteamericanos, nos llamaba mucho la atención todas esas personas con esas características étnicas y sobre todo con su lenguaje y con su forma de vestir. Y estábamos intentando sacar fotos a uno y otro. ¿Y saben lo que pasa? Nos insultaban, salían corriendo, se daban vuelta. A uno lo escupieron, a otro le pidieron plata para sacar una foto. No estaba funcionando verdaderamente, porque de alguna forma se sentían molestos que los estábamos mirando como bichos raros, porque obviamente para nosotros eran pintorescos, porque no estamos acostumbrados a este tipo de vestimentas y situaciones. En determinado momento llegamos a una escuela donde había una mesa receptora de votos, y estaban estas dos señoras, vieron que hay dos de un lado y una de otro. Estas dos señoras con sus gorritos tan pintorescos, las famosas cholas bolivianas, y entonces yo las miro y les digo, qué bonitas que están, me encanta cómo están. ¿Cómo me gustaría enviarle una foto a mi esposa para que lo viera? Con mucho gusto, me dicen las dos señoras. La otra viejecita que estaba al lado, la del sombrero marrón, de la otra punta sola, que no tenía nada que ver con estas, se sienta. ¿Por qué? Porque mi lenguaje ya no era el extranjero que te miraba como bicho raro. Mi lenguaje había cambiado la realidad. Y entonces se prestaron para la foto. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y cómo tus palabras están influyendo en el otro? ¿Cómo tus palabras están influyendo en tu propia conducta? Cada vez que hablo, de alguna forma, estoy generando una realidad. Por un lado, describo el mundo desde mi perspectiva, ¿verdad? Para interactuar con los demás, pero por otra parte también estoy cambiando el mundo, ¿verdad? El asunto es que al pensar, al hablar, al comunicarnos, no solo describimos la realidad desde mi punto de vista, sino también que hacemos que sucedan cosas, creamos realidades que sin nuestra conversación jamás hubieran existido. Porque el lenguaje genera mundo, ¿verdad? Genera realidades nuevas. El lenguaje es potenciador o es limitador. Lo que decimos y cómo lo decimos, como vi hoy, vimos hace un rato, hasta la propia entonación cambia la cosa. Influye en nuestro estado de ánimo y en los demás. Ayer daba una conferencia sobre coaching deportivo y entonces ponía como ejemplo un entrenador. Pero dale, bobo, movete un poco más rápido. No es lo mismo que, muy bien, un poquito más, muy bien, un poquito más. Porque lo que yo digo, cómo lo interpreta el otro y la emocionalidad de alguna forma influye. Nuestro lenguaje además condiciona nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo que estoy diciendo? Perdón que se me pasé de... Muy bien. Las palabras que utilizamos para describir una experiencia no son la experiencia misma, son únicamente una representación verbal que hemos sido capaces de dar sobre la misma y que puede ser totalmente diferente al de al lado. Y cuando yo estoy en una clase, ¿qué estoy? Estoy frente a muchas tribus urbanas, a gente de niveles socioculturales muy diferentes, de realidades diferentes, de valores, de creencias, de experiencias diferentes. Y obviamente me cuesta transmitir ciertos mensajes, ¿verdad? Muchas veces creemos que la comunicación falla en el otro. Dice, lo he escuchado muchísimas veces, alguna gente mayor que dice, oh, estos chicos jóvenes no me entienden nada.
¿Y saben lo que pasa? En la comunicación la falla no se encuentra en el otro, en el receptor, se encuentra en el que dice algo, ¿verdad? Porque si efectivamente mi comunicación no tiene la respuesta que quiero tener, quiere decir, no entendiste las cosas como yo quiero que las entiendas, ¿verdad? No hiciste lo que necesito que hacer, no interactuaste conmigo de tal forma, no es que seas tonto, no es que simplemente no estoy llegando de la forma, con el código, con el modelo de comunicación que necesito para qué, para comunicarme contigo de acuerdo a tu forma de interpretar el mundo, a tu forma de comunicarte, ¿verdad? Fíjate lo que pasa, a que muchísimas veces estabas con un pocillo de café o de té o un plato de sopa y alguien te dice, cuidado, 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 se te va a caer, cuidado que te vas a quemar. ¿Y sabes lo que pasa? Seguramente se te cae el café, se te cae la sopa y te quemas los dedos, o por lo menos tiras la sopa al piso, el café al piso. Es muy diferente si a la persona decís, muy bien, derechito, muy bien, derechito, muy bien, derechito, porque las palabras dijimos que eran realidades y de alguna forma generan en el otro algo, ¿verdad? Otro fenómeno que nos afecta es lo que denominamos la inferencia. Hay muchísimas cosas, ¿no? Digo, tengo que resumirlo en los 45 minutos que me dieron, ¿verdad? Es la inferencia arbitraria. ¿Qué implica? Implica llegar a conclusiones sin evidencia suficiente o real, de forma arbitraria, en el marco de un intérprete que estoy diciendo. ¿Cuántas veces viste a alguien decir, ¡pah! Está enojado conmigo? ¡Oh! No le gustó lo que dije. O peor aún, te dicen algo, dice, tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. Y vos decís, ¿de qué me está hablando? No tengo la menor idea. O interpretan algo que vos hiciste. Yo sé muy bien por qué me dijiste tal cosa. Permanentemente llegamos a conclusiones, incluso la pseudotelepatía. Pretendo que el otro entienda. Después me enojo porque no se dio cuenta de lo que yo quería, de lo que yo deseaba. Y lo peor de todo es que también no solamente pretendo que lean mi mente, sino que pretendo leer la mente del otro. Y suponés lo que el otro está pensando. Y obviamente eso te genera conflictos relacionales, ¿cierto? Te genera conflictos en lo que tiene que ver con aprender y enseñar algo, ¿verdad? Y algo elemento importante es toda conducta es comunicación. Mi cuerpo, mis palabras, mis emociones, todo está diciendo algo. Hay gente que es aburrida y vos decís, la expresión monótona viene de monotono, de un solo tono, ¿verdad? Cuando tú estás hablando, no estás enfatizando cosas, cuando no estás poniendo énfasis no solamente con tu voz, sino con tus emociones, con tu corporalidad, sin duda estás limitando tu proceso de comunicación y estás limitando tu proceso de enseñanza-aprendizaje. El asunto es que ninguna palabra pronunciada queda sin consecuencia. Siempre pasa algo allá. Siempre hay una interpretación. Siempre hay un efecto. Y muchas veces hay conflictos. Claro, nos entendemos porque estamos inmersos en una subcultura que más o menos hablamos parecido, que más o menos tenemos valores e interpretaciones parecidos y podemos interactuar y vivir en sociedad, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta cuando nos vamos, cuando zafamos de nuestro círculo sociocultural. Cambio de país, cambio de departamento, cambio de tribu urbana y de alguna forma a veces me cuesta adaptarme porque mi lenguaje, porque mi emocionalidad, porque mis palabras no son interpretadas o yo no interpreto las otras de la forma en que es necesario interpretarlas. Porque saben, como dije hace un ratito, el lenguaje genera realidades. Ahora, ¿qué te decís a ti? Quiere decir, ¿qué te estás contando cuando haces algo? ¿Qué te estás contando cuando estás viendo esta conferencia? ¿Y qué le decís a los demás? ¿Y cómo se los decís? ¿Y cómo eso que decís influye en los demás? ¿Y cómo eso que te decís influye en ti? Si tus valores, tu creencia, dices, ay, no puedo, nunca voy a llegar a nada, sin duda estarás actuando negativamente para alcanzar un resultado, ¿no es cierto? El asunto es que muchas veces, cuando estamos enseñando, cuando estamos usando el lenguaje, no hacemos las cosas correctamente. Solemos decir, por ejemplo, es un estúpido, en lugar de decir una estupidez o insistir una tontería. No sos estúpido, no sos tonto. Hiciste una tontería, te equivocaste en tal cosa. Pero a veces nos referimos a la persona y obviamente, cuando alguien se siente agredido, ¿qué hace? Naturalmente, su sistema de protección, ¿qué hace?
se pone en guardia, se pone a la defensiva. Y obviamente, cuando uno se cierra al otro, ¿qué pasa? No aprende, no entiende, discute, pelea. ¿Por qué? Porque siente que está siendo atacado, ¿verdad? Muy bien. Por consiguiente, un elemento importante que tiene que ver con las comunicaciones interpersonales y que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje es distinguir la evidencia de la opinión. Ejemplo. Y a mí, nadie me quiere en la clase. ¿Nadie me quiere en la clase? ¿Qué es? ¿Es una evidencia o es una opinión? Cuando alguien me dice eso, primero que le digo es, nadie, todos. Y segundo que le digo, pero ¿cuáles son los elementos verificables de que te quieren o no te quieren? O de lo que sea. Y muchísimas veces, entonces, tomamos la opinión de alguien como si fuera una evidencia. Y para nosotros es la palabra, es la verdad. Y no nos damos cuenta que en realidad es una opinión y que no es algo que me están transmitiendo como una evidencia. Por consiguiente, cuando yo percibo esto y me doy cuenta que está confundiendo una opinión con una evidencia, ¿qué tengo que hacer? Intervenir, preguntar. ¿De dónde surge eso? ¿Cómo sabes esto? ¿Cuál es la base de tal cosa o tal otra? Y como decía, yo converso conmigo, converso con el otro, y ese diálogo interior me dice todo. Habla sobre mí mismo, habla sobre el mundo es lindo, el mundo es jorobado, el mundo no sé qué, habla sobre los demás, sobre su posición positiva, negativa, afectiva, sobre lo que hacen o dejan de hacer, y me cuento cosas sobre todo lo que sucede, y me cuento cosas sobre lo que sucederá, porque ¿saben lo que pasa? Muchísimas veces hacemos o dejamos de hacer cosas porque juzgamos esta nueva acción, el futuro, a través del pasado. Hay un concepto importantísimo que manejamos cuando se trabaja en equipos o cuando se entrena en deportes, que es el concepto de autoeficiencia. ¿Qué es esto? El concepto de autoeficiencia tiene que ver con esa percepción que tenés de que podés lograr algo. Cuando tú sentís que podés lograr algo, alcanzar aquello que tú querés, ¿sabes lo que pasa? Y lo haces, le pones el doble de fuerza. ¿Por qué? Porque estás convencido, convencida de que vas a poder. Ahora, si lo ves difícil, lo ves complicado, lo ves en camino de sufrimiento y complicaciones, probablemente directamente no lo hagas. O si lo haces a media máquina y obviamente no va a ser el mejor camino del mundo. Por consiguiente, un elemento que trabajamos mucho en este proceso educativo tiene que ver con justamente el concepto de autoeficiencia, para que estés convencido de que podés hacerlo y de alguna forma derrumbar esas barreras que tú estás viendo y ese sufrimiento supuesto de futuro que estás viendo cuando tomas una decisión. Y tenemos, como decía así, muchas veces esa pseudo-telepatía. ¿Cómo no se va a dar cuenta de lo que estoy sintiendo? ¿Y se da cuenta o no se da cuenta? Yo qué sé, estoy suponiendo, estoy haciendo inferencias, estoy esperando que el otro entienda algo sin que yo lo exprese con mi lenguaje, con mis palabras, con mi cuerpo, con mis emociones. Y eso genera conflictos. Muy bien. Y por eso tenemos que tener claro que los docentes no somos telépatas. Los docentes tienen que ser capaces de lograr que sus alumnos expresen específicamente sus necesidades, expresen sus ideas, expresen sus emociones, expresen sus sentimientos respecto a aquel tema, sin temor a ser criticados, sin temor a ser descalificados. Porque como dije hace un rato, no es, ya estás diciendo bobadas, sos un bobo. Quiere decir, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y cómo afecta esto tu relación con los demás y tu relación con tus alumnos? El gran problema de la comunicación es entonces pensar que el otro es capaz de adivinar lo que yo necesito y ayudarme a satisfacer esa necesidad. Y no somos telépatas. Muy bien. Por otra parte, a veces decimos cosas porque suponemos que el otro va a entender, pero a veces hay contradicciones, a veces hay mensajes ambiguos. Y la gente cree entender algo, pero a veces no es lo que... Fíjate lo que pasa en la atención médica, por ejemplo. Fuiste al médico y el médico te revisó, hizo un diagnóstico de ti, y de repente dice, podría abrazar no sé qué, pero vos de repente lo estás viendo que hace un gesto, hace una mueca, mira de determinada forma, y uno dice, la flauta, me voy a morir.
¿Por qué? Porque estamos leyendo una serie de señales emocionales o no verbales que de alguna forma no me están transmitiendo un mensaje o me están transmitiendo un mensaje distorsionado de ese profesional de salud. También nos pasa entonces con los docentes. ¿Qué estamos entendiendo o qué están entendiendo los otros? ¿Estoy entendiendo lo que es necesario que entienda? ¿El otro está entendiendo? ¿Tú que estás en esta conferencia, estás entendiendo lo que yo quiero transmitirte? ¿O estás entendiendo cualquier cosa? ¿Y por qué el alumno no hace las cosas como yo creo que se deben hacer? ¿Y cómo es que no se da cuenta? Lo que para mí es clarísimo. Fíjate, le voy a contar un ejemplo de mi infancia. Cuando era niño, iba a la escuela, entonces un día la maestra habló de la contaminación del Río de la Plata. Aquí nosotros en Montevideo y en Maldonado tenemos ahí enfrente el Río de la Plata, que es un estuario, casi uno no ve el horizonte, es casi un océano, ¿verdad? Y entonces hablaba de la contaminación que había en el Río de la Plata. Y explicaba que justamente cuando uno tiraba basura, tiraba la cisterna, todo se iba por el caño y todo contaminaba nuestra bahía. Así entonces yo realmente muy motivado con aquel discurso de la maestra sobre el medio ambiente, sobre la protección de nuestras playas, llegué a mi casa y lo primero que hice fue abrir todas las canillas de mi casa. ¿Para qué? Para que saliera agua limpia, esa agua limpia fuera por los caños y de alguna forma ese Río de la Plata que yo amaba en la playa quedara limpio. Obviamente se llegó mi madre y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué abrís todas las canillas? Pero para mí la realidad era que había que tirar agua limpia para que el río estuviera limpio. Porque lo que yo interpreto sobre mí mismo, sobre los demás del mundo, es la verdad para mí. Y a veces interpreto cualquier cosa, absolutamente distorsionada. Lo que creo, lo que interpreto, me da posibilidades o me limitan mis posibilidades, ¿verdad? Les voy a contar un cuentito. Esto me lo contó unos alumnos. Yo soy docente del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, el organismo de normalización de Uruguay. Doy unos programas de coaching gerenciales, de coaching de equipos. Y uno de los alumnos me contó esta historia. Se fue con su esposa a Brasil. Cuando estaba en Brasil, estaba en San Pablo, fueron al hotel y fueron con su hija pequeña, creo que unos 4 años, una cosa por el estilo, y mientras sacaban su equipaje, colgaban la ropa, entonces le pusieron el televisor. Y le pusieron unos dibujitos, supongo que conocen a estos personajes, los pingüinos de Madagascar, un dibujito muy, muy divertido. Y a los pocos momentos, la nena se acerca a su papá y dice, papá, la tele está rota. El padre dejó de hacer lo que estaba haciendo y entonces fue a la habitación de al lado a ver qué pasaba en la televisión. Estaba bien la imagen, estaba bien el sonido. Y el padre le dice, ¿y por qué me decís que la tele está rota? Y la nena le dice, ¿no ves, papá, que no se entiende? La niña, que estaba en Brasil y era uruguaya, ¿verdad?, ni siquiera tenía el concepto de idioma, y menos que existía otro idioma. Por consiguiente, cuando no entendía a los dibujitos animados, su conclusión era, la tele está rota. Porque cuando tú crees que algo es la verdad, ni siquiera sospechás que hay otras versiones de la realidad, porque para vos, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tus valores, con tus emocionalidades, eso que estás interpretando es la realidad. Bien, el asunto entonces, y tenés 20 alumnos, tenés 20 realidades, tenés 36 alumnos, tenés 36 realidades. El asunto es que vivimos, interactuamos en una ilusión de realidad. Y como yo creo que lo que estoy percibiendo es la realidad, ¿sabéis lo que pasa? Hay una ilusión de realidad. Discuto contigo, ¿por qué? Porque ¿cómo no te vas a dar cuenta de la realidad? ¿Cómo sos tan tonto que no te diste cuenta? Entonces no discuto porque creo que tengo razón, porque ¿cómo el otro no se da cuenta de lo que es evidente? Porque supongo, en esa ilusión de realidad, que el otro está interpretando lo mismo. Vivimos en una ilusión de realidad que genera conflictos interpersonales y en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, pregúntate, ¿lo que estás viendo, interpretando, es la realidad o es lo que estoy interpretando? ¿Cómo sesga la interpretación el mensaje que tiene que aportar el docente o el facilitador? ¿Qué estoy diciendo y cómo lo está interpretando el otro? ¿Verdad? El asunto es que filtramos las cosas por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestras experiencias, por nuestros juicios, por nuestros guiones de vida. Acá en este dibujito la niña le dice,
no la pises, hace llorar. Yo no sé a quién vio subiéndose a esa balanza la niña, pero justamente su percepción de esa realidad le hace juzgar, hizo una relación entre alguien que lloró frente a la balanza y esa balanza. El asunto es que tú, yo y cada uno de tus alumnos interpretan el mundo de su propia visión. Obviamente me complica, tengo 30 realidades diferentes, y en eso conjugan, por ejemplo, nuestra biología. Yo en la vida cotidiana no uso lentes, los uso acá porque me complica a esta distancia ver ver las letras de la pantalla, pero algunos vemos más, escuchamos menos. Mi historia personal es diferente a la tuya, mi historia cultural es diferente a la tuya, no porque tú seas peruano y yo sea uruguayo, sino porque incluso en el barrio de al lado hay subculturas diferentes, ¿verdad? Mis creencias sobre algo, sobre cualquier cosa, son diferentes a la del otro. Mis valores son diferentes, mis opiniones son diferentes, mis interpretaciones son diferentes, y esos obviamente me complican la vida. Me complican la vida, la interacción personal, pero me complican la vida cuando yo estoy intentando interactuar con un grupo de muchas personas que están en mi clase, ¿verdad? El asunto es que somos observadores o intérpretes diferentes del mundo y nosotros mismos. Y, por ejemplo, siempre estamos interpretando, por ejemplo, lo hacemos con juicios de valor, como dije hace un ratito, con juicios de experiencia. Juzgo las cosas, el mundo, lo que pasa a través de mi experiencia, que es diferente a la tuya, y a cada uno de los, ¿cuántos son? 95 personas que están atendiendo. También se juega la discriminación. Discriminación no es discriminar a alguien, quiere decir, discriminación viene de discriminar las partes del todo. Imagínate que tú subes un automóvil, un auto, no sé cómo lo dicen, no me acuerdo cómo lo dicen allí. Lo ves como un conjunto, pero uno empieza a discriminar, mirá las llantas que tiene, mirá el color, mirá el guardabarro. Quiere decir, en la medida que vos discriminás, que tú discriminás algo más o menos, tenés mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de entender algo. Y después las distinciones, que como vimos, cada uno de nosotros tiene distinciones diferentes, distingue cosas que el otro no distingue, estamos frente a una misma realidad, pero tú percibís cosas que yo no percibo. Yo durante muchos años di clases a jugadores de fútbol retirados que se estaban formando para directores técnicos de fútbol, clase de coaching, por supuesto, y yo siempre les decía, tú estás juzgando el partido de fútbol desde tu óptica de profesional que la vivió y la vive y está allí. Yo la veo desde la óptica del individuo que lo mira por el televisor. Quiere decir, tu forma de interpretar un partido, una competencia, es totalmente diferente, porque tenés distinciones, distinguís cosas, ves cosas que yo no las veo. El asunto es que mi realidad es siempre diferente a la tuya. Tengo 40 alumnos, 40 realidades, pero solemos creer que las cosas son como las vemos, que las cosas son como las interpretamos. En realidad no vemos las cosas como son, sino como las vemos. Quiere decir, estoy teniendo una distorsión importante en lo que tiene que ver con transmitir mis mensajes. Lo que creo es la realidad, pero no es lo mismo que tú estás creyendo. Y así entonces peleamos hasta la muerte por lo que creemos que es la verdad. Porque como tenemos esa ilusión de realidad que me hace suponer que tú estás entendiendo lo mismo, la verdad es que no existe únicamente una versión de la realidad. Es la percepción de realidad. Como dije, la percepción es selectiva, veo cosas, pero como veo pedacitos de realidad a la que les presto atención y les doy una carga especial, cuando hay pedacitos, ¿qué hay? Faltan cosas. Lo que hace mi mente, entonces, ¿qué hace? Hace lo que hace el completamiento, ley de la Gestalt para los que trabajen en eso. Quiere decir, completo los pedacitos de esa realidad ¿con quién? Con lo que creo que va. ¿Y lo que creo que va es lo que creo que va? Sin duda que no, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas más que tienen que ver con la percepción y esta historia, pero no voy a profundizar porque obviamente me paso del minuto. El asunto es que la realidad es lo que creo que es hoy, en este momento, y con la visión que tengo ahora. Imagínate que no supieras nada de lo que yo digo esto. ¿No será que cuando termina la conferencia te vas con una percepción diferente a la que tenías? Porque cuando uno aprende algo, cuando uno se da cuenta de algo, ya no es el mismo. No somos estáticos los seres humanos, vamos cambiando, vamos incorporando cosas. Si no, todavía hoy, con tu edad, seguías creyendo en los Reyes Magos, en Papá Noel o cosas por el estilo, ¿verdad? Aquella persona que creías encantadora y hoy pensás que es un malvado, ¿verdad? Acá les voy a contar un cuentito que tiene que ver con el lenguaje. La que tiene las manos verdes ahí es mi hija y la otra es una chinita. Estábamos en Nueva York, cuando ella hoy tiene 21 años, hace mucho tiempo, en un restaurante, y la nanita, la chinita al lado, se acerca y le dice algo a mi hija en chino. Intentó y le dijo algo en español. La chinita no reaccionó.
mi hija quedó ahí media impávida y la chinita, que era chino-norteamericana, le dijo algo en inglés. Mi hija, que entonces no sabía nada de inglés, tampoco le dijo nada. Y entonces mi hija la miró y le dijo, miau. Y en el momento que le dijo miau, se pusieron a jugar. Porque la comunicación es más allá de palabras. Tiene que ver con, es un fenómeno de interacción humana muy complejo, ¿verdad? El asunto es que entendemos más o menos, no se entiende más o menos y adivinamos el resto. Y lo demás lo interpretamos, como dije, a la luz de mis creencias, mis valores y mis experiencias de vida. El hecho es neutro. Llueve. Llueve es que hay agua, ¿verdad? Del cielo. Pero atención, esa chica bonita que está en uno de las cámaras ahí, dice, ¡ay! En cambio el otro dice, ¡ay, qué suerte! No se me van a sacar plantitas que tengo en el balcón. El hecho es neutro, el asunto es la interpretación que tú haces. Y eso determina mis acciones, quiere decir lo que hago, ¿verdad? Mis acciones están determinadas por mi interpretación. El hecho es neutro. El asunto es que se conjugan ¿qué? Mis creencias, mis pensamientos, lo que yo me cuento. Y eso que determina mis pensamientos y mi resultado. Por consiguiente, cuando yo trabajo las creencias, tus interpretaciones, ¿sabes lo que pasa? Tu comportamiento puede llegar diferente y mis resultados. Fíjate, yo soy coach profesional. Una definición de coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que tú no estás consiguiendo por ti mismo o por ti misma, pero querés lograr. ¿Y eso qué tiene que ver? Con que, recuerdan aquella vieja frase que dice, si siempre haces lo mismo, siempre vas a obtener lo mismo. La he escuchado 1000 veces esa frase. Por consiguiente, tenés que darte cuenta de cosas que no te das cuenta, tenés que ver cosas que no estás viendo, tenés que darte cuenta que te frena, que te motiva, y eso puede cambiar tu comportamiento, y por consiguiente puede cambiar tus resultados. El asunto es que la presunción de la verdad, esa ilusión de realidad, limita mi apertura a observar otras interpretaciones. Cuando yo no trabajo con niños, yo trabajo con gente adulta como docente, pero alguna vez me ha tocado también. Un elemento importante es justamente entender este concepto. Cuando la gente entiende que lo que está interpretando es una interpretación y no es la realidad, es mucho más fácil aprender, entender, intercambiar y negociar. El asunto es que lo que yo me cuento es la verdad para mí y lo que yo interpreto sobre los demás es la verdad para mí. En el aula tenemos muchas conductas que tienen que ver con creencias, con valores, con miedos. Así tenemos alumnos que hacen las cosas para no ser criticados. Así tenemos alumnos que hacen las cosas porque buscan ser elogiados, porque vibran con el elogio. O hace cosas porque disfruta haciendo siempre las cosas bien. O hace las cosas bien porque tienes que ser juzgado. O busca sobresalir para que le preste atención. O busca sobresalir porque eso le hace vibrar. O busca sobresalir para que no le marginen. Un elemento importante, la gente dice, hay que motivar a los alumnos, pero atención, no hay recetitas, porque la motivación es tener un motivo. ¿Qué es lo que detona la motivación de aquel? ¿Qué es lo que detona la motivación del otro? ¿Por qué actúa cada uno? Uno como gerente, como docente, como director técnico, tiene que conocer a la gente con la que trabaja, a tus estudiantes, porque cada cual responde a ciertos detonantes de conducta, ¿verdad? Y entender que cambiar las interpretaciones que me cuento puede cambiar la realidad, la mía y la del otro, ¿verdad? Porque siempre estamos interpretando la realidad. Como dije en el ejemplo hoy, patita sucia o pata sucia, que no es lo mismo. En coaching educativo decimos que un elemento importante que afecta los resultados, y también podemos ponerlo como ejemplo de deporte, ya les voy a explicar, que la ansiedad se da por no estar en el aquí y ahora. ¿Y qué significa esto? Les voy a dar un ejemplo. El año pasado hice una gira por una serie de universidades en Chile y estaba en Santiago y tenía un día libre. Cuando tenía un día libre, entonces comencé a caminar por la ciudad y caminé. Si alguno conoce Santiago, a veces es muy conflictivo en ciertas épocas del año porque el aire está muy contaminado y hay un fuerte smog. Cuando había caminado como 6 horas, realmente estaba profundamente cansado y entonces me dije, me voy a tomar un taxi. No había un solo taxi por ahí. Me voy a tomar un ómnibus, un transporte colectivo. No podía tomarlo porque no tenía una tarjeta, y no tenía tarjeta y no tenía la tarjeta cargada. Si la tuviera, tampoco para tomarlo. Y tampoco por ahí pasaba el metro, el subte.
Por consiguiente, ¿qué pasó? Dije, ay, tengo que volver al hotel. Estoy cansado, no puedo paz, no puedo respirar, uy, todo lo que me falta. Ay, estoy transpirado. Quiere decir, mi mente me atrapó y me empezó a decir, no podés, estás lejos, estás cansado y cuántas cosas más, ¿verdad? Por consiguiente, ¿qué es lo que hice? Algo que trabajamos mucho, que es estar en el aquí y ahora. Me concentré, por ejemplo, en los jugadores, cuando están jugando, cuando están compitiendo, se concentran en el juego, en la competencia y se sacan sus películas. Y yo que empecé a concentrarme en algo tan que parece tan sencillo y tan tonto como el roce de mi pantalón en mi pierna. ¿Para qué? Para cortar esa película interna que me decía, no puedes más, el aire está viciado, estás cansado, hay cuántas horas, porque cada vez obviamente vas retroalimentando y te genera una profunda ansiedad. ¿Eh? Muy bien. Así entonces el diálogo interno nos puede impulsar o limitar en el estudio, en la atención y en la percepción. Es importante gestionar eso, porque como dije más temprano, la mente no distingue entre la realidad y la imaginación. Y las películas que te haces en tu mente obviamente afectan tus resultados. Y también tenemos un montón de creencias que condicionan el aprendizaje, que tienen que ver, están aquellas creencias que te inculcaron tus mayores, tus padres o que cumplían ese rol, pero también tu círculo de pertenencia, ¿verdad? Sociocultural en el que estabas. Y entre ellos están lo que llamamos los guiones de vida. Esta también es mi hija cuando era pequeña. Algunos discursos familiares y guiones de vida. Muy bien, siempre ingeniosa y creativa, pero qué bobo que sos. Siempre te equivocás. Ya sabéis lo que pasa. Cuando haces tal cosa, te pasa tal otra. O dale que vos podés. Hacer tal cosa queda feo. Sos un bobo, un pelotudo, no sé cómo se dice en Perú. Y no hay caso, no te da la cabeza. ¿Cómo influyen en un niño estos guiones de vida, estos discursos familiares, cuando sistemáticamente te los han repetido muchos años? ¿No será que si llegas a grande y de alguna forma tu conducta está condicionada por esos guiones de vida? Que te dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo hay que comportarse. ¿Cuántas veces hacemos algo que no tenemos ninguna ganas? A que alguna vez te pidieron que ayudaras en no sé qué, Edgardo, ayúdame en no sé qué. Vos no tenías ninguna ganas, pero terminaste haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay un debería, tengo que quedar bien, la gente va a creer que soy malvado, yo qué sé, cualquier cosa. Fíjate un guión típico que le dicen a muchos niños, dice, las personas parecen buenas, encantadoras, pero donde descuidás te van a traicionar. ¿Qué pasa cuando tus mayores o quienes estaban en tu entorno te decían, las personas parecen buenas, encantadoras, pero donde te descuidás te van a traicionar? ¿No será que de grande vas a desconfiar de los demás? ¿No será que de grande vas a desconfiar de tu pareja? ¿No será que de grande vas a desconfiar de tu socio? ¿No será que en la clase vas a desconfiar de más porque la gente parece encantadora, pero te van a traicionar? Esos guiones de vida están profundamente enraizados en nosotros. Tengo 36 alumnos y tengo miles de guiones de vida. Algunos son bastante comunes, ¿verdad? Porque hay guiones sociales y guiones muy personales que afectan tus resultados, ¿verdad? Así entonces muchas veces me digo a mí mismo, no lo puedo lograr. O, esta también es mi hija, un poquito más grande ya, ahí tenía 16 años, cuando era campeona de golf, y entonces cada vez que iba a un torneo decía, estoy segura de que puedo lograrlo. Y efectivamente, estaba tan convencida que allá iba, porque además tiene el entrenamiento, ¿verdad? Iba y efectivamente triunfaba en la cosa. Bueno, y finalmente las últimas cositas, vamos a ver algunos enemigos del aprendizaje. ¿Será que tú o tus alumnos están apegados a costumbres, a rutinas? ¿Será que tú o tus alumnos, tú para el aprendizaje, sienten miedo al ridículo? ¿Será que la persona, tú u otro, se siente temeroso frente a lo desconocido, frente a ese futuro incierto? ¿Será que te preocupa a ti o al otro equivocarte y no poder actuar de acuerdo a lo que esperan de ti? ¿Será que no tenés clara la necesidad de aprender? Como que yo ya lo sé todo. ¿Será que rechazás el aprendizaje porque yo sé qué me va a enseñar esta persona a mí? ¿Verdad? ¿Será que le huís a la inestabilidad, al estrés, a la tensión? ¿Será que no estás siendo competitivo en un mundo competitivo? ¿Será que no le das autoridad a nadie para enseñarte? ¿Será que no aceptás tú o el otro que aprender toma tiempo y esfuerzo? No hago clic, enter y ya está.
¿verdad? ¿Será que tiene temor a te preguntar? ¿Será que no escucha? ¿Será que no habla? ¿O vos? ¿Será que te sentís desconfiado o no te sentís desconfiado? ¿Será que le embarga el pesimismo o te embarga el pesimismo? Así tenemos muchísimas veces el miedo de reconocer que no sé. Cuando rechazamos reconocer que no sabemos o que somos incompetentes en tal cual cosa, suele haber atrás un miedo a ser descalificado, social o a perder prestigio. Por consiguiente, no reconozco que no entiendo. Esa actitud de alguna forma, yo ya lo sé, no necesito ayuda, limita nuestro campo de aprendizaje. Así pasa muchas veces en los equipos que yo necesito que me ayuden porque no sé, porque no puedo, pero no lo digo, no sea cosa de mostrar una debilidad. Para iniciar entonces el camino de aprendizaje es necesario reconocer y declarar que no sé. Les voy a contar un cuentito rapidito porque ya estamos terminando casi. El año pasado vino un chico de unos 16 años, estaba en el último año de secundaria. Este chico había sido durante la época escolar realmente un alumno excepcional. Feo, 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 medio torcidito, de lente culo de botella, feo, feo realmente era, ¿no? En el término de lo que es la percepción de una persona agradable. ¿Y qué le pasaba? Como el chico de alguna forma tenía dificultad para insertarse socialmente, lo que hacía era estudiaba y era el que sabía más en la clase. Y entonces eso todo el mundo lo buscaba, todo el mundo procuraba a él, todo el mundo decía, ¡ay, cómo sabe fulanito de tal!, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Cuando llegó a un año de secundaria, de repente empezó a darse cuenta de que no entendía ciertas cosas, que no entendía a los profesores, que no entendía ciertos libros, ¿verdad? Porque a veces el docente no llega en la forma que llega esa persona, o a veces ese libro no deja. ¿Y saben lo que pasa? El chico empezó a tener notas muy malas entre comillas, ¿verdad? Si antes tenía 10 sobre 10, ahora tenía 9 sobre 10, 8 sobre 10. Quiere decir, era muy buena para los de afuera, pero para él era muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El chico no se atrevía a preguntar, porque como él, que era genial, que era bárbaro, iba a preguntar. De alguna forma sentía que iba a perder puntos frente a la clase. Para peor, en la clase estaba la chica bonita que le gustaba, que ella todavía no se había enterado, por consiguiente no era capaz de preguntar. Así entonces, un elemento importante que descubrimos, que descubrió él, porque los coaches no aconsejamos, no enseñamos, simplemente te hacemos descubrir las cosas, era que efectivamente el que sabe pregunta y el que sabe sabe preguntar. Por consiguiente, no era un demérito preguntar, sino que era realmente una forma de mostrar que sabía si sabía preguntar. Y así por suerte superó esa situación que le estaba afectando en sus relaciones y en su vida. El asunto es que muchas veces tenemos miedo a decir no sé o a pedir ayuda. Nos cuesta reconocer que hay cosas que no sabemos y eso se da muchas veces porque tendríamos que saber algo sobre tal cosa, ¿verdad? Algunos creen que aprender es sinónimo de seriedad. No, tiene que haber una carga emocional en la educación, porque es parte del proceso de aprendizaje. Yo me engancho emocionalmente en la cosa, ¿verdad? Pensar que aprender a divertirse es una mezcla, no es una mezcla posible poderosa, es negar la importancia que tiene el humor y el bienestar. La emocionalidad captura la atención de la gente. Y un elemento importante como docente o como padre es sacar de tu vocabulario la expresión sos tal cosa. No, hiciste tal cosa, estás haciendo y cosas por el estilo. Muy bien. El asunto es que además si modificas tu cuerpo, modificas tus emociones. Tu cuerpo fue dispuesto a triunfar. Y la clave es mirar, no mirar, sino participar. Porque se aprende haciendo, porque se aprende por el ejemplo, porque se aprende involucrándose y no simplemente escuchando o leyendo. Les agradezco mucho. Hasta aquí va mi presentación. Como bien decía Kelly al principio, estoy abierto a todos los comentarios, todas las preguntas o todo lo que quieran decir. Preguntas, comentarios, amenazas de muerte, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Dale. Gracias. Gracias, estimado Edgardo. La verdad que tu ponencia muy clara y yo estoy segura que todos están muy contentos con haberte conocido a través de este espacio y sobre todo con todo el aprendizaje que se llevan para implementarlo.
Así que por acá están los comentarios positivos, claro, precioso. Bueno, ya tienes otras fans y otros fans por acá. Entonces, vamos a la sección de preguntas. Por aquí había una mano levantada desde ahora, así que vamos a buscar a la persona. Uy, uy, ¿dónde se fue la manito? Lenny de los Ríos está por aquí con la mano levantada desde ahora. Bueno, Virginia. ¿Nos habilitas el micro, por favor, a Virginia Coyure, que tiene una pregunta ahora sí para Edgardo? Edgardo, no te estoy viendo. ¿No me estás viendo? Ah, perdón, por error corté la imagen. Disculpa. Y ahora tengo la La distorsión cámara que creo está. que se desconfiguró. Se me A cayó la ver, cámara, ¿qué vamos. pasó? Levanta No sé qué la pasó, cámara. no sé qué pasó con la cámara. No sé por qué pasa eso, realmente. Tengo la cámara bien, no sé por qué está pasando esa distorsión. Si no deja, Ah, comparte nuevamente. no, porque el sistema me cambió la cámara. Ahora estoy con una cámara. Ah, El otro ok, era una ok. cámara HD, se ve que toqué algún cable y se conectó, pero igual, tienen una cámara que no tiene la precisión, pero está Perfecto, ahí. ya te estamos viendo. Dale, Muy bien, ya tenemos a la profesora Virginia Coyuri, quien nos va a plantear la primera pregunta. Profesora, la escuchamos. Virginia, Buenas dale. noches, Edgardo. Buenas noches, Un Kelly. Muchas gusto. gracias en primer lugar por la ponencia, muy interesante. Al respecto quería comentar una consulta, ¿no? Este, en los tiempos actuales que estamos viviendo, ¿no? Donde los niños y nuestros alumnos, ¿no? Están en un encierro pues involuntario por el hecho de que estamos viviendo esta pandemia. ¿Cómo, mediante de qué actividades podemos valernos para generar esas sensaciones positivas, ¿no? Aprovechar estos recursos para que ellos puedan manejar sus emociones y con ello, pues, generar y propiciar su autoestima, ¿no? Y propiciar buenos aprendizajes, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, ¿no? Aprendizajes Correcto. duraderos para la vida, ¿no? Porque es lo que todo docente quiere, ¿no? Gracias. Perfecto. Primero quiero decirte que Uruguay tiene una realidad bastante diferente a muchas partes de América Latina, porque en Uruguay es el país que tiene mayor conectividad por Internet y de la mayor banda ancha y de un acceso bastante, incluso hay muchas conexiones públicas gratis. Por consiguiente, absolutamente ninguna clase universitaria, ninguna clase de secundaria se suspendió. Hay algunas dificultades en zonas rurales por un tema de disponibilidad de equipos, porque además los niños tienen computadoras gratuitas en la escuela pública, ¿verdad? Y en ese sentido no se han abandonado las clases. Y otro elemento, obviamente, tiene que ver con la cuestión lúdica. Cuando yo estoy encerrado, cuando un chico está encerrado en su casa y no tiene nada que hacer, de alguna forma acá decimos, empieza a embolarse, quien empieza a aburrirse, ¿verdad? Por consiguiente, un elemento importante es buscar elementos que les motiven, que les condicionen. Aquí utilizamos muchísimo a nivel estudiantil esta herramienta que estamos usando hoy, el Zoom, ¿verdad? Y se arman terribles discusiones en que así como antes se sentaban a comer unas pizzas, hoy se sientan a comer en sus casas y a conversar en sus casas. En Uruguay nunca hubo, además, una limitación para salir a la calle, en ninguna cuarentena obligatoria. Por consiguiente, los chicos están mucho menos oprimidos por el encierro. Pero obviamente el tema es ocupar tu mente, ocupar tu actividad y no perder esa relación interpersonal con los demás. Dime. Hola. Sí. Probablemente es por la red. No, Sí. sí lo he escuchado atentamente, gracias. Ahora bien, claro, la realidad es totalmente diferente. Incluso creo que a nivel de Estado también todos nos hemos dado cuenta que necesitamos mayor conectividad. Esto es una oportunidad, ¿no? Sabemos que esta es una oportunidad para nosotros para mejorar muchos aspectos en el relativo a educación, a salud, ¿no? Porque ahora Internet pues no es algo obligatorio, ya no es un elemento más, sino es algo obligatorio, ¿no? Uh-huh. Definitivamente Uruguay es otra realidad, ¿no? Sí, sí. Pero Uruguay en ese sentido se distingue de toda América Latina,
realmente es el país que tiene mayor tasa de conexión y a la mayor velocidad, y la mayor cantidad de equipos, no solamente de teléfonos, hay más o menos teléfonos inteligentes, tres por persona, más o menos, y no me acuerdo la cifra de computadoras y otros equipos. Quiere decir, la conectividad es muy buena y eso es importantísimo a los efectos del aislamiento social, y de este problema que estamos viviendo. Claro, sí, pues nuestra realidad es totalmente diferente, e incluso por la amplitud de nuestra serranía, en la selva, ¿no? Hay lugares muy, muy lejanos donde definitivamente, pues, la conectividad y toda esta información que nosotros quisiéramos hacerles llegar es, un poco complicado. A nivel, yo soy docente de la USIL y también sé por las experiencias que tenemos a nivel de nosotros, de docentes que conversamos, que se hace las mil y una formas de poder llegar a todos y cada uno de nuestros alumnos, que también tenemos y alumnos interculturales, ¿no? Y hay mucho trabajo por hacer definitivamente aquí en Perú. Pero también tenemos digamos, el gran reto, ¿no? En cuanto a nuestros alumnos de aula, me refiero no a los alumnos que estamos formando como docentes, sino a nivel de colegios, de poder brindarles todas las herramientas emocionales, ¿no? Que Sí, sí, puedan sí. ayudarlos a salir, ¿no? Y descubrir un aprendizaje que quizás antes era de persona a persona, porque es mucho más sencillo, a lo menos en inicial, es un factor muy importante, pero también es importante, ¿no? El saber ahora, en el entorno de ahora, en el aquí y ahora, como decías tú, cómo hacer que estos estudiantes saquen provecho, ¿no? De lo que estamos viviendo, de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Sin duda que sí, y uno de los elementos importantísimos que estamos manejando en el campo docente, nosotros en nuestra universidad y en las diferentes organizaciones, es lo que llamamos justamente el coaching educativo o el coaching aplicado a la educación a los efectos de facilitar los procesos de aprendizaje y detonar el potencial de las personas. Hay varias personas que levantaron la mano, ahí veo. Muchísimas gracias, Edgardo, muchas gracias, Kelly. Y Gracias, bueno, Virginia. éxitos. Gracias, profesora Virginia. Vamos a leer una pregunta porque también hay varias preguntas y luego damos pase a la siguiente participante de manos levantadas. Dice que Dale. creo que complementa un poco a la pregunta de la profesora Virginia. Dice Juan Francisco Mancilla, ¿cómo motivar a los alumnos en momentos de comunicación digital? Generalmente vía Zoom. ¿Cómo podemos verlos? O sea, Bueno, un elemento importante, primero es que tu clase, si tú observaste mi propia conferencia, vas a ver que, más allá de que estoy solo frente a una computadora y frente a una cámara, le puse énfasis. Por una cuestión de espacio, esto que tengo es un fondo mentiroso, un fondo virtual, ¿verdad? Si yo alejo un poco la cámara, en realidad te vas a dar cuenta que es de mentiras, ¿verdad? No puedo estar de pie, pero en algunas conferencias, cuando las doy en otro lado, las hago de pie. ¿Por qué? Porque es necesario que esa comunicación interpersonal conjugue todos los elementos y le pongas énfasis, y le pongas alegría y de alguna forma hagas interesantes las cosas. Quiere decir, un elemento fundamental de la educación es detonar la emocionalidad. Si no hay emocionalidad, emocionalidad que es, tengo ganas, me gusta, me interesa, me divierte, lo que sea, meter emocionalidad en todas tus presentaciones, en todas tus clases es absolutamente fundamental. claro que sí, gracias, profesor Francisco. Bueno, claro, el aspecto o las sugerencias que propone Edgardo son muy asertivas. Realmente, al inicio él hacía referencia a la comunicación a través de neuronas espejo. Y obviamente, si es que hay un docente motivado, estimulado, apasionado con lo que hace, eso se va a trascender y no importa la herramienta o el canal de comunicación, ¿verdad? En este caso es remota o es virtual. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Obviamente, pedagógicamente habrá otras herramientas, por supuesto, que puede implementar. Y pues ahora justamente que venimos hablando de transformación digital, hablando de TICs aplicadas a la educación, entonces todos esos tipos de herramientas obviamente complementan al proceso.
pero desde luego el rol propiamente del docente y la comunicación que ahora con el impacto de cómo lo dices, qué es lo que quieres transmitir, y eso es fundamental. Vamos a escuchar la siguiente pregunta de José Benavides. Por favor, si le habilitamos el micrófono al profesor Jorge Benavides. Jorge, nos estamos escuchando. Anthony, por favor, si le habilita el micrófono al profesor Jorge Benavides. Sí, pero al parecer no tiene audio. A ver. Parecería que no tiene audio el profesor Jorge. Ya. Ahora okay. sí. Ahí está. Profesor Jorge. Ok. Jorge Benavides, veo. Habilite su micro y pues le escuchamos con la pregunta. Sigue apagado el micrófono. Okay, ahí sí. Ahí está, dale. Buenas noches, felicitar al expositor por su exposición, me pareció bastante interesante. Felicitar a la institución también, a Kelly, por la actividad que estamos realizando y difundir pues, los conocimientos bajo estas dimensiones que estamos, pues en realidad es bastante retador el generar herramientas bastante ingeniosas, sobre todo para los profesores, para captar la atención de los alumnos, dado pues que siempre existen limitaciones dentro de lo que es la enseñanza virtual. Sin embargo, en realidad, bajo estos esquemas, pues nos ayudan para poder perfeccionarnos. Y hay un tema bastante interesante que siempre me ha llamado la atención, es el tema del coaching como una herramienta que es parte de la vida de cada uno dentro del desarrollo personal. Se dice, y eso yo creo que es cierto, que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, en realidad, nosotros los profesores, cuando estamos enfrente de los alumnos, tratamos de darles lo mejor en la parte de conocimientos, pero también, si bien es cierto, no está de manera explícita dentro del tema del desarrollo de repente de un curso, de manera implícita tratamos de difundirles ciertos principios y valores, que obviamente bajo la nueva generación sabemos pues que no sé si no recordamos cómo fuimos nosotros como jóvenes, o de repente en realidad nosotros fuimos peores de repente, ¿no? Y a veces posiblemente nos quejamos de determinado tipo de comportamiento. Y por poner un tip, ¿no? Anteriormente yo me acuerdo que los trabajos en grupo eran bastante integradores. Y ahora yo veo pues que a veces hay conflictos, ¿no? En los mismos grupos, porque en realidad sus habilidades blandas no las desarrollan de manera adecuada y hay quejas por aquí, por allá. Entonces es todo un reto, ¿no? Mi pregunta va orientada al tema del coaching ontológico, al tema del coaching profesional, y en qué medida, pues, dadas a veces las discrepancias que se tienen, sobre todo respetando la carrera de psicología con los psicólogos, que dicen que de repente estas personas, como usted y también como yo, porque he especializado en este tema, nos estamos metiendo en un campo que no nos corresponde. Entonces yo digo, ok, mientras que los límites estén dados, mientras que las investigaciones demuestren que en realidad se están obteniendo buenos resultados, entonces por ese lado tenemos el fundamento como para utilizarlo como una herramienta, ¿no? Que nos ayude a crecer de manera personal y profesional. Muchas gracias. Sí, gracias Jorge. Sin duda un elemento importante es que no hay absolutamente ningún conflicto con los psicólogos porque los dos trabajamos en campos diferentes. Nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con la definición. Un coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que tú no estás consiguiendo por ti mismo, pero querés lograr. ¿Dónde hay un elemento que tenga que ver con el psicólogo, que tenga que ver con patologías? No, para nada. Trabajamos con gente sana que en realidad no está logrando cosas. ¿Y trabajamos en qué? En el campo de la percepción. Cómo la percepción, cómo tu interpretación del mundo, de la vida y de vos mismo, de alguna forma no te deja alcanzar los resultados que tú querés. Por consiguiente, claro, hay un tema importante con los psicólogos, es que muchos sienten que les han robado un poquito de su mercado, porque claro, antes cuando no estaban los coaches, la gente iba para cualquier cosa al psicólogo. Ahora, en realidad, la gente va al psicólogo cuando necesita al psicólogo, pero cuando no tiene nada que ver con esto, por ejemplo,
quiero reconciliarme con mi esposa, quiero llevar adelante una inversión, quiero mejorar mi relación con mi hijo adolescente, quiero conquistar mi capacidad para liderar un equipo. ¿Qué tiene que ver el psicólogo? Tiene que ver con descubrir los recursos, las herramientas y el potencial que tú mismo tenés para lograr eso, ¿verdad? Por consiguiente, no hay absolutamente ninguna competencia con los psicólogos, ni nos metemos en los hechos. Cuando hay un tema que es para psicólogo, se lo mandamos al psicólogo, ¿verdad? Y respetamos las distancias profesionales. Y elemento importante, yo hablo de coach profesional, no es un señor o una señora que es un cursito de fin de semana. En mi caso yo tengo un posgrado universitario en la Universidad del Grano en Argentina, un posgrado de 370 horas, y después seguí formando y debo estar en las 1200 horas más o menos de formación. No es lo mismo uno que se dice coach, porque se dice coach, o uno que se dice coach porque es un cursito del fin de semana. ¿Correcto? Eso es el elemento importante. Por eso las asociaciones profesionales, de alguna forma, respaldamos a aquellos que son verdaderamente profesionales en este campo. Perfecto. Gracias, profesor Jorge, por su aporte, por su pregunta. Y vamos a leer una pregunta del profesor David Cáceres. ¿Qué ocurre cuando el educador crea un momento emotivo en clase? Magia, ¿verdad? Cuando hay un momento emotivo, de alguna forma la emoción captura a la gente, la emoción atrapa, la mejor vincula. Hoy hablaba de las neuronas espejo, ¿verdad? Una cosa es espejar y otra cosa es involucrarse, ¿verdad? Meterme en tu cosa, ¿verdad? El empatizar es un elemento importante. Por consiguiente, la magia estalla cuando hay emocionalidad y cuando el profesor la pone en juego. Perfecto. Y vamos a leer una pregunta más y luego damos paso a la manito levantada. Dice la profesora Rosalia Matos. Muchas gracias por la ponencia. Soy arquitecta y docente y parte de la enseñanza de nuestra carrera es la percepción del espacio, de un espacio consumido con todos los sentidos. Y a ver, aquí para desplazar mi barrita porque no es completa. A ver, ¿dónde se me Yo la estoy leyendo acá, dice... Es posible con el recorrido y el consumo bajo esa coyuntura, estamos utilizando todas las herramientas para el análisis del espacio y potenciando otras. Okay. Es posible con el recorrido y el consumo bajo esta coyuntura, estamos utilizando todas las herramientas para el análisis de espacio y potenciando otras fortalezas en cada alumno. Pero como usted dice, son realidades diferentes. Obviamente, tenés 30 alumnos, tenés 30 realidades diferentes. Aprender a darse cuenta que el otro es un observador diferente y que mi percepción puede ser diferente a la tuya es un elemento fundamental en una clase. En la medida en que tú entendés que tu interpretación, que tu percepción puede ser diferente a la otra, sos capaz de ver realidades que hasta entonces no eras capaz de ver simplemente porque te encerrabas en esa ilusión de realidad que te hacía sentir que lo que tú estabas interpretando o recibiendo era la verdad. Entonces hay que entender que simplemente no es la verdad, no hay una verdad, hay una interpretación de la realidad por cada uno de parte de nosotros. Ok. Y vamos a escuchar, por favor, si le habilitamos el micro al profesor Luis Miguel Echevarría. Ahí está. Ahí Daniel Alexander dice que es psicólogo también, me parece interesante. Ah, sí, Alexander hace un comentario acá y dice, sí, es verdad, soy psicólogo, es un apoyo, trabajo multidisciplinario. Bueno, en realidad creo que eso también tenemos que aprender, sumar siempre, no generar divisiones, porque obviamente ya Edgardo aclaraba cuál es la diferencia que hay entre cada profesional, sí, y es parte del respeto, ¿no? Que debemos... Te voy a dar un ejemplo. En la mayoría de los equipos deportivos tenemos un psicólogo deportivo y tenemos un coach deportivo, y hacen cosas diferentes. Y no compiten, sino que son parte de un equipo técnico dedicado a potenciar al deportista, al equipo y demás, haciendo cosas diferentes, como bien decía Danilo, es un apoyo multidisciplinario.
A ver si le escuchamos al profesor Luis Echevarría. ¿Lo tenemos por allí? Profesor Luis. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, hola, sí. Luis Miguel. Bien, Buenas bueno, noches. ante todo, bueno, gracias por la oportunidad, felicitar también por la ponencia que ha dado. Quien habla es psicólogo de la carrera de Psicología de USIL y bueno, soy docente de los cursos de neurociencia. Y definitivamente lo que ha señalado, por un lado, nuestro ponente el día de hoy es algo muy importante que no discrepa con nada de lo que por lo general nosotros entendemos y que también el colega psicólogo que está en la sala lo ha manifestado. Lo que sí criticamos nosotros y que también lo ha enfatizado el ponente es que lamentablemente hay profesionales que llevando cursos de una cantidad mínima de horas asumen un rol y confunden a las personas. Y actualmente, bajo estas circunstancias en las que nosotros estamos, están trabajando de manera muy poco ética e irresponsable, porque ofrecen servicios que no les corresponden. Y obviamente, alguien al ver ello, por un lado, critica al psicólogo y también critica al profesional coach que puede estar desempeñándose en un aspecto totalmente distinto. Bien. Totalmente de acuerdo, Luis Miguel. Efectivamente, hay mucho improvisado en la medida en que en algunos países no hay una reglamentación. Por eso es importante, yo soy presidente de la Federación Internacional de Coaching Deportivos, pero además soy el presidente de la Asociación Uruguaya de Coaching Ontológico Profesional, que integra a su vez la Federación Internacional. Y una de las cosas que hacemos justamente es acreditar programas y formaciones para que la gente que se dice coach ontológico tenga una mínima, una básica o fundamental formación, no solamente en horas, sino en cuanto a contenidos académicos. Por consiguiente, una labor importante que está sustituyendo a algunos países donde la profesión no está reglamentada son justamente las asociaciones profesionales que impiden justamente esos intrusos que están afectando tanto al mercado de los psicólogos como de los coaches. Claro, y definitivamente eso va en desmedro porque de alguna u otra manera el muy buen trabajo que puedan hacer ambos profesionales se ve afectado, ¿no? Sin Y duda que bueno, sí. eso para enfatizar lo que había comentado. Y bueno, la pregunta es que actualmente las neurociencias están muy, vamos a utilizarla, muy popularizadas. Y de alguna Demasiado. otra forma también eso aprovechan algunos otros para generar múltiples cursos, ¿no? Ahora tenemos neuropolítica, neuroeconomía y todas las neuras sabidas y por haber, ¿no? Había un artículo que mencionaban el famoso neurochauvinismo que se podría estar presentando en la actualidad, ¿no? Porque todo vamos a centrarlos desde el punto de vista explicativo de la neurociencia, cosa que es importante, pero dejamos de lado otros elementos que son parte de la sociedad, ¿no? La educación, la cultura, ¿no? Que diferencia a nuestros países y que es importante tomarlas en cuenta también, ¿no? Mi pregunta iba en relación a esto justo, ¿no? Desde la perspectiva suya, ¿cómo cree que podría zanjarse esta perspectiva de considerar a la neurociencia, pero no tomándola como la ultra master plus de todo lo que pueda dar explicación, ¿no? Lo que pasa es que en el campo de las neurociencias, como bien tú dijiste, están la neuroventa, el neuroestrategia, no sé qué, y en realidad la mayoría de todas esas cosas son una payasada, sin ningún fundamento científico, sin investigaciones, y que no tienen nada que ver con las neurociencias. Entonces un elemento importante, y ahí está el rol fundamental de las universidades y de los científicos que trabajan en el campo de las ciencias, es dejar claro de qué se trata, porque esto en realidad muchas veces, lamentablemente, es un recurso barato para vender cursos que no sirven para nada y que no tienen nada que ver con las neurociencias. Así que cuidado con esos engañadores que están manejando neurociencias como una herramienta para vender cualquier cosa. Gracias. Gracias a ti. Bien, vamos a leer, gracias profesor por su participación, y vamos a leer una pregunta de Andrea Carrasco, que creo que es interesante porque también podría presentarse y ayudar a los docentes en clase. Dice, ¿por qué algunas personas tienen miedo a hacer preguntas? Bueno, justamente, como lo dije hace un ratito,
muchos porque de alguna forma sienten que pueden ser criticados, tu cerebro está preparado ¿para qué? Para protegerte, ¿verdad? Por consiguiente, protegerte no es solamente que no te coma el cuco, no te coma el tigre, no te asalte el ladrón, protegerte también en tu autoestima, en tu recepción de los demás. Por consiguiente, cuando yo digo algo y de alguna forma puedo ser juzgado, cuando en la clase predomina el fundamento de que la gente puede decir lo que quiera y nadie se burla y nadie critica, la técnica de brainstorm, de tormenta de ideas, que se usa muchísimo en muchos campos, parte de eso. Decir lo que quieras, como quieras, que nadie te va a cuestionar. Obviamente, cuando yo no me siento cómodo, porque puedo quedar como tonto, porque se van a burlar de mí, porque van a pensar que esto y lo otro, de alguna forma la gente no se atreve a preguntar. O porque algún guión de vida te dice, cuando no hables y no digas tal cosa, ¿verdad? O lo que sea. Perfecto, vamos a sintetizar porque ya nos estamos pasando del límite. Aquí a las 8 de la noche tenemos una nueva ponencia, así que es la última pregunta. Y dice, ¿cómo recomienda dar un feedback? Dice la profesora Jessica Vázquez. Al momento de entregar la nota, el lenguaje, las palabras, ¿en qué enfocarse? Perdón, no entendí la pregunta exactamente. De nuevo, leo nuevamente la pregunta. La profesora Jessica Vázquez nos comenta, ¿cómo recomienda dar un feedback? Al momento de entregar la nota, muy bien, el lenguaje, las palabras, ¿en qué enfocarse? Correcto. El feedback en realidad es una retroalimentación y tiene que ver con observar los hechos. Hoy decía no sos un tonto, cometiste una tontería. Cuando yo me remito al mundo de los hechos, quiere decir, hablo, esto es así y asá, por consiguiente, el error es no es diciendo, te equivocaste, qué horrible, tenés un 5 sobre 10. Quiere decir, en la medida que la gente entiende que no lo estoy atacando a él, que no estoy cuestionando su nivel académico, que no estoy cuestionando su nivel humano, sino que en realidad estoy corrigiendo un error, la gente es capaz de corregir y aceptarlo, porque entiende para qué esa corrección, porque se da cuenta que no estamos, yo siempre lo digo en mis programas en el Instituto de Calidad, no perseguimos personas, perseguimos errores, no perseguimos personas, perseguimos errores, y de eso se trata el feedback positivo. Dice Katia Marleni, otra pregunta, gracias profesora Jessica, y dice la profesora Katia, un alumno aprende mejor si el maestro activa emociones positivas en los alumnos. ¿Qué necesita el maestro para desarrollar el tema mencionado en una sesión de aprendizaje en tiempos del coronavirus? Bueno, fundamentalmente, como vimos, hay un tema de entrenamiento. Si te entrenás a pensar positivamente, estarás alimentando tu propia red neuronal para seguir pensando positivamente. Ahora, si estás llorisqueando, qué horrible el coronavirus, qué horrible el trabajo, la gente se muere, no sé qué, no sé cuánto, de alguna forma estarás alimentando una emoción negativa en ti y estarás transmitiendo una emoción negativa al otro. Por consiguiente, la inteligencia emocional y la transmisión pasa por darte cuenta, y cuando esos pensamientos te atrapan, de alguna forma cortar esa película, ¿verdad? Y decir, wow, me siento bien. Y cuando te preguntan, ¿y cómo te va? Y yo qué sé, querés que te diga que andamos, qué horrible, no sé qué. No, decir, magnífico. Quiere decir, reafirmar con tus palabras, con tu emoción, esa cosa positiva, porque eso alimenta tu interior. Así como desarrollamos con un estudio una supercarretera neuronal, también desarrollamos con la práctica de la emoción positiva nuestra propia supercarretera emocional positiva para interactuar con los demás. Perfecto, gracias. Vamos a leer una pregunta más y dice Evelyn Sicha. ¿De qué manera podríamos entablar una comunicación con los estudiantes universitarios de hoy? Pues muchos no encienden las cámaras en la clase virtual. Usted mencionó la importancia del lenguaje con 3 elementos: palabras, cuerpo, emociones. ¿Cómo puede un estudiante vencer el temor a preguntar? Gracias por la respuesta, creo que más o menos ya la atendiste ahora, ¿no? Pregunta varias cosas. Primer elemento, yo cuando trabajo con educación virtual, le pido a todo el mundo que prenda su cámara, ¿verdad? Porque entonces nos estamos viendo las caras.
Acá me estás viendo a mí, estás viendo a Kelly, y yo en la pantalla veo algunas personas, otros están fuera de la pantalla porque no entran todos en la pantalla, pero elemento importante. Claro, eso es posible cuando tenés un ancho de banda apropiado. Si yo no tengo un ancho de banda apropiado y tengo en 96 personas como tuve hace un rato, seguramente voy a tener dificultades. Pero el elemento importante es que la gente se vea, que interactúe, que hable, porque en definitiva la clase virtual, cuando es en vivo, es como una clase personal. Yo te voy a mirar, tú me vas a mirar, vamos a interactuar, vamos a y no me acuerdo cuál era la segunda pregunta, perdón que me perdí con la explicación de esto y no recuerdo cuál era la segunda pregunta que me hacía. Bueno, dice, usted mencionó la importancia del lenguaje con 3 elementos, palabra, cuerpo, emoción. ¿Cómo puede un estudiante vencer el temor a preguntar? Bueno, justamente parte de la labor es trabajar qué es lo que pasa. Esto es muy difícil hacerlo online, obviamente. Nosotros, los docentes, lo hacemos en la conversación individual con las personas. Parte digamos, del tiempo docente lo ubicamos a trabajar con las personas, porque hay gente que, como decía, se siente temeroso, se siente vergonzoso, piensa que va a estar en ridículo, no sabe expresarse, piensa que incluso hasta su acento, aquí en nuestros países a veces hay acentos muy diferentes, y sobre todo a veces acá tenemos muchos extranjeros que vienen de Brasil, de Venezuela y de muchos lados más, entonces a la gente o de la zona de la frontera, a veces hasta el acento hace que la gente se sienta incómoda por eso. Por consiguiente, elemento fundamental no es que tenga una receta para todo el mundo, es necesario trabajar e identificar qué es lo que pasa en cada uno de los alumnos y qué es lo que lo está limitando o que lo está potenciando. Es parte de la labor del docente coach, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora sí, ya para cerrar esta presentación, que la verdad agradezco a todos porque sus preguntas han enriquecido mucho la plática, y pues por supuesto a nuestro invitado que ha hecho una presentación magnífica. Por favor, si le habilitamos el micro a la profesora Alabel. Ya está. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kelly? Edgardo, muchas gracias por tu exposición. Hola, gracias. Muy interesante. Yo te quería hacer compartir una experiencia y a la vez hacerte una pregunta. Me pasó en una de las clases online que, a pesar de que no los veo, porque algunos no prenden la cámara y qué sé yo, una clase muy participativa. Bueno, si no tienen cámara, escríbanme, pero la cosa, manifiéstense, les digo yo, ¿no? Y era un día en que nadie hablaba, nadie contestaba, le decía, están ahí, sí, ponían, pero no decían nada. Yo le digo, y nadie me contestaba, ¿no? Yo, chicos, un ratito, paso una pregunta, ¿qué les pasa? No, es que estoy triste, dijo uno. Y así todo el mundo estaba medio afectado por algo, ¿no? Sí. Uy, le digo, pero así no podemos seguir. No, pero es que estamos tristes. Ya todo el mundo comenzó con la chacota, estamos tristes. Bueno, ¿qué quieren? ¿Un peluche? Le dije, sí, un peluche. Entonces agarré y saqué uno de los peluches de mi hijo y se lo mostré por la cámara. Entonces, ya, como que se activaron y comenzaron otra vez a participar. Pero yo me di cuenta de que algo no estaba bien porque ellos siempre contestaban, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces dije, así no puedo seguir si estamos así los 10 primeros minutos, ¿qué voy a hacer de aquí 2 horas? Pero, y aquí viene mi pregunta, ¿no? Felizmente funcionó, pero también podría no haber funcionado y nadie me hubiera dicho nada, me seguían sin contestar. Entonces, ¿qué tips podemos nosotros compartir con nuestros docentes para saber reconocer, ¿no? esas señales de que hay algo que no está yendo bien y para poder como que reactivar, ¿no? Bueno, un elemento importante, igual que en las clases en vivo, es estar observando a la gente. ¿Qué pasa? Observás el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es un altísimo porcentaje de la cosa, ¿verdad? Parece que está enojado. A veces es mentira porque es una percepción, nada más. No entiende, se aburre, se está durmiendo. Quiere decir, yo cuando estoy frente a un auditorio, no estoy clavando en los ojos a la morocha Kelly que está ahí adelante mío, ¿verdad? Estoy mirando al conjunto de las personas que están en la sala y voy viendo, y en la medida en que van pasando cosas, voy reaccionando. Entonces, si me están durmiendo, tengo alguna anécdota, algún cuento, alguna cosa
que hace saltar la gente, ¿verdad? Por consiguiente, al igual que en el mundo real, ¿verdad? O en la clase, en la sala virtual también tengo que estar atendiendo qué es lo que pasa e interviniendo en la medida en que pasan cosas. Con fulanito, con menganita, ¿verdad? Siempre hay una interacción. No solamente estoy exponiendo, estoy interactuando con la gente que está en mi sala. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Gracias, Kelly. Gracias a cada uno de los docentes por su participación, por contribuir a través de las preguntas. Y la verdad que creo que esta conferencia, así como muchos de los participantes lo comentan en el chat, es muy oportuna en este tiempo, porque efectivamente los docentes también requieren de tener una emocionalidad muy bien equilibrada, armoniosa en este tiempo para poder proyectarlo, ¿verdad? Porque obviamente todo lo comunicamos a través del lenguaje no verbal. Y si el profesor no está en su 100% o una energía buena y positiva que pueda inspirar a los otros, entonces aquí hay una gran labor. Y la verdad es que cuando no tenemos las cámaras, y lo escucho con la profesora Anabel, que también es coordinadora, por cierto, y lo he visto justo ahora cuando te decía, estaba haciendo un feedback con una docente, yo le digo, es verdad, porque algunos estudiantes no activan la cámara, porque algunos no tienen la cámara y es válido. Si es que se conectan de una, qué sé yo, de una PC que no tiene la cámara. Sin embargo, también hay que estar atentos a la percepción. Se supone que cuando no tenemos un sentido no está captando esa información que yo quiero, los otros sentidos se activan mucho más, ¿verdad? Entonces, si tú estás atento, estar atento allí. Y obviamente eso implica que yo debo estar teniendo mi lista de participantes, de asistentes ese día para poder constantemente preguntarles y estar testeando que todos están allí. Porque podrían dejar la cámara encendida allí, o perdón, solamente activados y se fueron de la clase. Entonces, pues es muy importante toda la intervención que nos has dado para poder comprender mejor los procesos, para poder mejorar y activar nuestros mecanismos personales para interactuar y pues mejorar nuestra comunicación en este tiempo que es particular propiamente, porque para algunos docentes de pronto era mucho más fácil dictar en curso presencial donde tienes todos los recursos personales, espaciales, lingüísticos, no lingüísticos, paralingüísticos, para impactar a sus estudiantes. Y la idea es pues que nos llama a la flexibilidad, al cambio y a la adaptación de este tiempo. Así que pues vamos a cerrar así esta plática que me encantó. Gracias, Edgardo, por tu gran aporte, por generar un espacio para compartir toda tu experiencia con nosotros. Y pues a todos los docentes agradecerles también porque están allí. Yo sé que tenemos en este tiempo mucho trabajo también, porque es cambiar todos los procesos a la virtualización. Y obviamente puede ser extenuante también para los docentes. Muchos están estudiando en paralelo también, o sea, y son muchas cosas simultáneas. Entonces también somos empáticos con ustedes y reconocemos muchísimo esa gran determinación para estar haciendo las cosas de la mejor manera posible cada día. Gracias, Ricardo, y bueno. Perdón, quiero pasar un pequeño aviso porque aquí me están preguntando cómo nos podemos especializar en coaching. Nosotros tenemos una formación online internacional en coaching que justamente comienza la próxima semana. Si a alguno le interesa, nos manda un correo a coaching profesional, mira qué fácil, coachingprofesional@vera.com.uy, ¿verdad? Vera, coachingprofesional@vera.com.uy, y gustosamente les mandamos toda la información. Yo no creo que había pasado la... no, sí, colocaste creo que había contado así. Bueno, no sé, no tengo ahora la cosa acá. No importa. Pero gustosamente le pueden preguntar a Kelly mis datos y gustosamente les puedo mandar el programa que tenemos internacional. Y por supuesto, cuando vuelva a la normalidad o la nueva normalidad, gustosamente yo voy usualmente a Lima, porque me contratan de varias organizaciones para dar cursos y clases, y gustosamente también visitar su universidad. Perfecto. Gracias.
Edgardo, nuevamente por generarte este espacio y por todo el cariño que comparte siempre. Gracias, un abrazo y bendiciones para todos. Los invito a la siguiente ponencia, empieza a las 8, así que pues atentos para que se conecten. Y en el grupo de docentes de la universidad se les coloca todos los enlaces y por supuesto para quienes requieren sus certificados deben registrarse con los enlaces respectivos porque así luego les va a llegar su certificado digital. ¿Me van a dar un certificado a mí también? Claro que sí. Ah, bueno. Claro que sí. Buenas noches con todos. Gracias, hasta luego.